En el año de 1637 se publica un superlibro que cambiaría la forma de ver a la psicología para siempre. Así es, estoy hablando de El discurso del método de René Descartes. Este es el inicio de una escuela muy importante llamada el racionalismo, en la cual se explicita que la única manera por medio de la cual podemos nosotros llegar a la verdad es por medio de la razón. En el video del día de hoy vamos a explicar qué diablos quería decir René Descartes, por qué lo decía y, más importante, por qué es que hasta el día de hoy siguen vigentes muchas de las ideas de René Descartes, y dialogar un poquito acerca de por qué el conductismo no existiría sin este libro. Pienso, luego existo. Esta es una de esas frases icónicas atribuidas al gran René Descartes, pero ¿qué significa en realidad? Pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros a veces creemos que alguien nos llama, pero cuando volteamos no hay nadie. En otras ocasiones creemos reconocer a alguien, pero ya que nos aproximamos un poquito más nos damos cuenta de que en realidad no era esa persona. A veces escuchamos cosas que no están, vemos cosas que no están, olemos cosas que no están. Esto es razón suficiente para René Descartes para llegar a la conclusión de que no podemos confiar en nuestros sentidos, porque todo el tiempo nos están engañando. Entonces, ¿cuál es la manera en la cual nosotros podemos saber que lo que está ocurriendo en verdad nos está ocurriendo y no que es una ilusión producida por nuestros benditos sentidos? Pues como tal, no se puede. Vivimos anclados a esta pseudo realidad de la cual tenemos que constantemente dudar. De allí el nombre del método que René Descartes utilizaría, la duda sistemática. Entonces tenemos que dudar de todo. Tenemos que dudar de nuestros sentidos, tenemos que dudar de que pensamos, tenemos que dudar de lo que sentimos, tenemos que dudar de que dudamos. Pero espérate, si dudamos de que dudamos, ya estamos dudando. Eso significa entonces que lo único de lo que no podemos dudar es de que dudamos. Esto significa entonces que dudando es la única forma en la cual nosotros podemos aprehender la realidad del mundo. Porque existe una realidad. Nosotros podemos conocer esa realidad, pero solamente por medio de la razón. Este pensamiento de que absolutamente todo lo que provenga de nuestro cuerpo, tenemos que dudar de él, y que hay una parte de la que no podemos dudar, que es la racional, lleva a Descartes a asumir que este aspecto racional que nos permite pensar no es de la misma naturaleza que el cuerpo, y que así como el cuerpo pertenece a una naturaleza material gobernada por las leyes de la mecánica, lo racional, el pensamiento, el razonamiento, entonces, como de esto no podemos dudar, tiene que ser algo distinto al cuerpo, algo inmaterial que no podemos ver y que no obedece a las leyes de la mecánica. Es entonces que surge la teoría de los dos mundos de René Descartes, donde nosotros simultáneamente somos de una naturaleza material, la res extensa o la cosa extensa, y otra de naturaleza inmaterial, la res cogitans o cosa pensante. Y si bien podríamos quedarnos hasta aquí, la verdad es que el pensamiento de Descartes tiene un extra, que es explicar por qué hacemos lo que hacemos. Y lo que dice René Descartes es que nuestro cuerpo, de alguna manera que ni él mismo lograba entender, está conectada e interactúa con el cuerpo, y que entonces, derivado de lo que le pasa a nuestro cuerpo, es que nosotros decidimos qué hacer
cómo hacerlo y hacia dónde hacerlo. Él dice que todo el movimiento del cuerpo se debe y es explicable por las leyes de la física mecánica. Dice que los animales están desprovistos de alma, de mente. Incluso afirma que son incapaces de sentir dolor, aunque parezca que lo sienten. Reduce a los animales a meros mecanismos. Como spoiler, Lametrie, que es un médico y un filósofo que llegaría mucho después generaliza esto también hacia los hombres en un libro que de hecho lleva por título El hombre máquina. Pero este hecho de que para René Descartes los animales no tengan alma, no tengan mente, no sean seres racionales, es lo que desde un principio separa y diferencia a los animales de los humanos. Nosotros somos seres racionales, provistos de un alma y de una mente. Pero entonces, la frase pienso luego existo, ¿qué significa? Bueno, vayámonos a este punto de nuevo. Si yo tengo que dudar de todo, hasta de mi propia existencia, o sea, yo no estoy seguro de que existo, a menos que sea capaz de dudar. Porque como no puedo dudar de que dudo, en el momento en que dudo, yo puedo estar seguro de que existo. En este sentido, pienso, entonces existo. René Descartes decía que este elemento inmaterial que nos permitía conocer el mundo, esta mente, estaba ubicada en la glándula pineal. ¿Por qué en la glándula pineal? Bueno, el argumento que esboza es que es la única parte del cerebro que no es simétrica. Pero independientemente de esto, René Descartes decía que existen ideas con las que nosotros ya venimos. ¿Y cómo llega a esa conclusión? Bueno, hay ideas que nosotros no hay forma alguna de que lleguemos a entender estos conceptos por medio de la experiencia. O sea, estas ideas no son ideas que nosotros lleguemos a tener derivados de la experiencia. Forzosamente, entonces, si no podemos llegar a ellas por medio de la experiencia, entonces ya estaban ahí. Por ejemplo, esto de lo infinito. Nosotros, por medio de los sentidos, es imposible que lleguemos a la idea de lo infinito, ya que es imposible que nosotros entremos en contacto con algo infinito. La omnipresencia, es imposible que nosotros lleguemos a este concepto por medio de los sentidos, porque nunca vamos a estar en contacto con algo que es omnipotente. La idea de Dios. No hay forma de que nosotros podamos llegar a la idea de Dios por medio de los sentidos, ya que Dios no es material. Pero entonces, ¿esas ideas de dónde salen? Es que nosotros tenemos dos tipos de ideas. Ideas que se forman conforme entramos en contacto con las cosas, e ideas innatas. ¿Por qué son innatas? Porque forzosamente debían de ya estar allí desde antes de que nosotros interactuáramos con el mundo. ¿Por qué? Porque no hay forma de que nuestra interacción con el mundo pudiéramos formar esas ideas. Y si entonces la idea de lo infinito, lo omnipresente, el todo, Dios, ya estaban en nosotros, ¿de dónde vienen estas ideas? Pues si la idea de Dios ya estaba desde antes, eso es una prueba de que Dios ya existe. Y si Dios existe y quiere que sepamos de su existencia, entonces es Él quien puso esas ideas en nuestra mente. De esta manera René Descartes concluye que Dios existe, que todo es una ilusión excepto aquello que nosotros logramos aprehender por medio de la razón, y que a pesar de que no haya forma de que podamos saber si otras personas tienen mente, un concepto muy interesante que es denominado solipsismo, o sea, yo solo soy consciente de mi propia existencia y no puedo ser consciente de la existencia de nadie más. Es como puedo saber
que los animales pues no tienen alma, no son seres inteligentes, son simplemente seres mecánicos que van por la vida comportándose de manera mecánica. Pero ¿cómo es posible que esto se mantenga vigente hasta nuestros días? Bueno, la psicología cognitiva, en muchas de sus ramas y en muchos de sus aspectos, sigue asumiendo que somos de dos naturalezas diferentes, una extensa y una mental e inmaterial. Y se basan en esto para dar explicaciones acerca de por qué nos comportamos como nos comportamos. Bueno, ok, eso es sencillo de ver, pero ¿cómo es posible que yo haya dicho al principio de este video que sin René Descartes no existiría el conductismo? Como les mencioné, René Descartes decía que absolutamente todo lo que tiene que ver con el cuerpo tiene bases específicas, que son explicables por las leyes de la mecánica. De hecho, en su libro Tratado del Hombre, justamente habla mucho de esto, de cómo funcionamos, de cómo son estas reacciones mecánicas, y sale la imagen clásica, estereotípica del hombre arrodillado de René Descartes para explicar cómo funciona un concepto muy específico que a lo mejor le suena: los reflejos. Posteriormente, con la llegada de Charles Darwin y la continuidad animal, muchas personas retomarían un poquito esto de los reflejos de René Descartes, pero para estudiar si en verdad existe o no continuidad animal. Entre ellos, como les mencionaba, de la Métrie, quien afirma que los seres humanos también somos como máquinas, que obedecemos a las leyes de la mecánica. Todo esto posteriormente derivaría en la reflexología rusa, de donde saldría Sechenov, Bekhterev, Pavlov, que derivaría en Watson, que influiría en Skinner, dándonos así el conductismo. Pero cuéntenme, ¿conocían el pensamiento y de dónde derivaban todas las ideas de René Descartes? Esto es todo por el racionalismo. Posteriormente, y no mucho después, se armó un movimiento opuesto llamado el empirismo, pero eso es motivo para otro video. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Quieren que continúe hablando acerca de historia de la psicología? Sí, por favor denle like, suscríbanse y nos vemos a la próxima.